Hola mi gente, bienvenidos a esta décima lección de la Escuela Popular Constituyente y hoy vamos a ver las leyes orgánicas constitucionales. Bueno, todos tenemos una idea de qué es una ley, pero quizás no sabemos que la Constitución chilena, el sistema político chileno, tiene tipos de leyes y son diferentes según las materias que tratan y los quórums de aprobación. Ahora, quórum es un concepto que tenemos que manejar para adentrarnos en esta discusión, ¿ya? Un quórum es una cantidad de votos que tenemos que pasar para aprobar, modificar o derogar un proyecto de ley. Así, por ejemplo, si tenemos un quórum de 2/3, como en la Convención Constitucional, en caso de que salga, para aprobar, modificar o derogar un artículo o una ley, necesitamos superar esos 2/3. Lo mismo sucede con las mayorías simples o las mayorías absolutas. Hay que superar esa barrera de votos y entonces podemos aprobar, modificar o derogar una ley, ¿ya? Eso va a ser el quórum. Entonces, podemos diferenciar estas leyes, primero por las materias que tratan y segundo por el quórum, el nivel de quórum que exigen. Y ahora vamos a ver que tenemos estos 4 tipos de leyes, que la última, que no vamos a ver ahora, es la reforma constitucional, ¿ya? Y las leyes de interpretación constitucional. No nos vamos a centrar en esta, que es la que pide el quórum más alto, de 3/5 y a veces de 2/3. Bien, generalmente las reformas constitucionales tienen un quórum más alto que la legislación ordinaria. Entonces nosotros no nos vamos a concentrar en eso porque en realidad es normal, ¿ya? Nosotros vamos a fijarnos en lo que es anómalo, lo que no es normal del sistema político chileno, lo que es excepcional, por así decirlo. Y tenemos 3 tipos de leyes de las que tenemos que hablar acá. Las primeras 2 son bien normales, ¿ya? Tenemos la ley simple, que exige una mayoría simple, es decir, de las personas presentes, la mayoría de ellas. Así, por ejemplo, si tenemos un congreso de 155 personas, pero vinieron a esta sesión 100 personas, necesitamos 51 votos. Mayoría simple, mayoría de los presentes. La otra es la ley de quórum calificado, que tiene una mayoría absoluta. La mayoría absoluta no es lo mismo que la mayoría simple. La mayoría simple es la mayoría de los presentes en esa sesión. La mayoría absoluta, en cambio, es el 50% más 1 de los parlamentarios en ejercicio. Es decir, los cuenta a todos, ¿ya? Ya no es la mitad más 1 de los presentes, sino la mitad más 1 del total, ¿ya? Si para un congreso de 155 personas, la mayoría absoluta sería 78 más o menos. Entonces, lo que tenemos acá es esa diferencia entre la mayoría simple y mayoría absoluta. Mayoría simple es mayoría de los presentes. Mayoría absoluta es la mayoría del total. Bien. La mayoría de las legislaciones de otros países tienen estos 2 tipos de leyes y generalmente todas caen dentro de estos quórums, ¿eh? Las leyes que exigen mayor acuerdo serían de mayoría absoluta. Lo que no es tan normal que se dé son las supramayorías. ¿Qué es esto del quórum supramayoritario? Es un quórum que pide más de una mayoría, más del 50% más 1 de los votos. Por eso vamos a llamar a este el principio de supramayoría, que es mayor a una mayoría. La ley orgánica constitucional ocupa este tipo de quórum, ¿ya? Porque es un quórum de 4/7, es mayor que el 50% más 1 de los votos, es el 58% de ellos. Y aunque puede parecer que no es tanto más que la mayoría, así tiene repercusiones importantes. Ya tiene repercusiones importantes porque un 42% del Congreso puede vetar un proyecto de ley. Si un 42% de los parlamentarios no están de acuerdo con hacer una modificación a una ley, esa ley no va. Bien. Ahora, el principio de supermayoría planteado así puede parecer poco democrático, pero realmente no lo es. Hay que matizarlo, todo depende de cómo se dé la legislación. Y justamente ese es el problema de la legislación chilena, que parece no haber suficientes motivos para aplicar el principio de supramayoría como se aplica a las leyes orgánicas constitucionales. Bien, ya sabemos que las leyes orgánicas constitucionales piden un quórum supramayoritario, pero ¿qué son?
Bien, la ley orgánica constitucional es diferente a una ley ordinaria por las materias que trata. La ley orgánica constitucional lo que trata son aquellas instituciones nucleares del Estado, esas instituciones base, ¿ya? Por ejemplo, las libertades, los estatutos de autonomía, el sistema electoral, etc. Ese es el tipo de materia que una ley orgánica constitucional trata. Generalmente se reducen a esas tres cosas: estatutos de autonomía, derechos fundamentales de las personas, el tribunal constitucional o las reformas electorales, el sistema electoral. Generalmente tratan ese tipo de materias. Lo que tenemos en Chile es que hay un abuso de leyes orgánicas constitucionales. Tenemos 18 leyes orgánicas constitucionales que yo voy a dejarles aquí, ¿ya? Porque son varias, pero tratamos materias como la administración del Estado, las municipalidades, tratamos materias como el Tribunal Constitucional, el Banco Central, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, los Carabineros, y tratamos materias que son inusuales en este tipo de leyes, como la enseñanza, ¿ya? Eso es una ley orgánica constitucional, y las concesiones mineras. Las concesiones mineras también son una ley orgánica constitucional que pide un quórum supramayoritario. Entonces tenemos que son muchas leyes orgánicas constitucionales, eso ya es anómalo. Pero además estas leyes orgánicas son mencionadas 69 veces en la Constitución. Entonces hay un sobreuso de estas leyes orgánicas constitucionales que no es normal que se dé. Y es importante hacer ese punto porque las leyes orgánicas constitucionales sí son una figura que se usa en las legislaturas. Se usa en Dinamarca, se usa en Argentina, se usa en Colombia, se usa en Francia. Entonces es importante hacer ese punto de comparación con otras legislaturas. Y ahí tenemos que ya son sobreusadas en Chile, pero tienen otra yayita. Y esa yayita es que este quórum supramayoritario de 4/7 es excepcional al caso chileno y aplica para las 18 leyes orgánicas constitucionales. Si ustedes van y revisan otras legislaturas como las que mencioné, vamos a encontrar que la regla general para las leyes orgánicas constitucionales, por ejemplo en España, es que la modificación de ellas es por mayoría absoluta, no por principio de supramayoría. Entonces, tenemos que el principio de supramayoría no nos está haciendo sentido, ¿ya? Para este tipo de legislatura, sobre todo considerando las materias que se tratan. Entonces vamos a problematizar en esto y vamos a examinar bien este principio de supramayoría. Veamos algunos argumentos que se pueden dar. El principio de supramayoría lo que pide es que cualquier cambio que se haga, cualquier ley que aprobemos, que deroguemos o que modifiquemos, se tiene que hacer, donde rige este principio de supramayoría, por un quórum que sea mayor al 50% más 1. Puede ser de 4/7, de 3/5, de 2/3, de 5/6, etc. Es más o menos exigente. Bien, lo esencial es que es más que una mayoría. Y uno puede pensar, ¿para qué querríamos eso? Y ahí van hartos argumentos que pueden ser útiles. El primero es el de la estabilidad, que este es de hecho el que da el Tribunal Constitucional. Es cierto que si tenemos una constitución que para modificarse, o una ley que para modificarse pide más que el 50% más 1, es más difícil alcanzar esa meta. Y como es más difícil, es poco probable que tengamos cambios a cada rato. Entonces este quórum supramayoritario nos ayudaría a darle estabilidad a las instituciones, y generalmente es bueno que las instituciones tengan estabilidad, que no estén cambiando a cada rato. Sin embargo, no lo garantizan, ¿ya? Generalmente se cree que tenemos constituciones rígidas y constituciones flexibles. Las constituciones rígidas son aquellas que tienen un proceso de reforma más difícil, o leyes rígidas son leyes que son más difíciles de modificar, y las flexibles son más fáciles, ¿ya? Las flexibles responden a las mayorías, mientras que las rígidas responden a las supramayorías. Y uno podría pensar que mientras más rígida es una legislatura, más estable es. Pero aquello no es verdad. De hecho, cuando nosotros vemos nuestras leyes orgánicas constitucionales y nuestra Constitución ha estado sometida a un montón de reformas. En cambio, en la Constitución de Inglaterra, que es una constitución no escrita, pero tiene una serie de leyes y actas constitucionales,
su núcleo fundamental no ha variado. Resulta ser en la práctica más estable que nuestras propias leyes orgánicas constitucionales, que sin embargo son rígidas. Entonces, pese a estos cambios que se introducen en esta legislatura que tenemos nosotros, el quórum de supramayoría sí hace su efecto, porque hay que negociar con la minoría que no quiere hacer esos cambios o que no está de acuerdo con la forma en que se hacen esos cambios, y eso produce que al final los cambios que finalmente se hagan no se alejen tanto de la visión de lo que ya teníamos, ya que ahí surge el fenómeno del gatopardismo, que es esto de cambiar todo para que no cambie nada. Como en el fondo se hicieron los cambios, pero la que queda sigue siendo esencialmente lo mismo que antes. Este gatopardismo se le ha cuestionado mucho a la clase política chilena, al trabajo que se ha hecho. Y un ejemplo es el paso de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, a la Ley General de Educación, la LGE. Bien, entonces tenemos que la estabilidad ya es problemática. Tenemos que una constitución, que nuestras leyes orgánicas constitucionales, nuestra constitución cambia mucho, pero parece que esos cambios, sin embargo, no responden a la voluntad de las mayorías, sino que dependen más de la negociación del Congreso. Entonces, eso nos lleva a plantear otro argumento para defender estas leyes orgánicas constitucionales, y es el del consenso. Bien. Nosotros podemos creer que mientras más acuerdo exista para cambiar algo, se refleja un consenso. Bien, es una construcción de todos, una casa común. De hecho, este principio de supramayoría es aplicado por modelos de democracia consensuales como en Suiza o en Bélgica, para que ningún grupo cultural, ningún grupo lingüístico, ningún grupo étnico religioso pueda hacer cambios que pasen por encima del otro. Entonces, para hacer un cambio se necesita el acuerdo de todos estos grupos, y así nadie pasa por encima de otro. Ahí justificaríamos el principio de supramayoría. ¿Por qué? Porque se estimula el consenso entre los diversos grupos. Y esto es recomendable para sociedades divididas por conflictos étnicos, conflictos religiosos, conflictos culturales, lingüísticos, etc. Se estimula esa colaboración. Entonces, este argumento tiene sentido, es democrático construir acuerdos de ese modo. El problema viene cuando lo aplicamos al caso chileno, porque aquí no estamos hablando de construir un acuerdo, sino de cambiar el status quo o mantener el status quo, cambiar el régimen tal como está o mantener el régimen tal como está. Entonces, inevitablemente tenemos que examinar ese régimen. Y ahí nos damos cuenta de que este régimen, esta institucionalidad que forma parte del status quo, no fue construida por un consenso. No, fue impuesta desde un bando ganador a un bando perdedor. ¿Ya? Entonces la dinámica del concepto se pierde. ¿Por qué? Porque para cambiar eso, resulta que hay que tener el acuerdo de partidarios de ese régimen, de partidarios de esa institucionalidad. Entonces no es realmente un consenso, como si una fuerza de veto, un poder de veto. Los cambios se tienen que hacer con el permiso, la participación de aquellos que están a favor de esta institucionalidad. Y eso no sería un problema en determinados contextos, ¿ya? Es cierto que el veto pesa más, el voto de la persona que veta, el voto de la persona que está a favor de la institucionalidad, del status quo tal como está hoy, vale más en este tipo de quórum que el voto de la persona que lo quiere cambiar. Bien, eso ya es problemático democráticamente, pero puede no serlo en ciertos casos, ¿ya? En ciertos casos que el voto de una persona, que una minoría pueda vetar, hay casos que eso se justifica, que es democrático y que es deseable, pero no en los casos que vamos a ver hoy. Revisemos este principio, el principio de protección de las minorías. Podemos tener una minoría étnica, una minoría religiosa, una minoría cultural en nuestro país y que haya una legislación, una ley que la afecte directamente, que afecte su modo de vivir. Entonces, para ese tipo de leyes resulta válido este principio de supramayoría, porque para modificar esta cosa que afecta a esta minoría, es lógico pensar que el voto de la minoría, la voz de la minoría, va a pesar más sobre sus asuntos que el de una mayoría que no esté involucrada en esa forma de vida. Bien, se entiende eso, es decir, que el voto de la minoría pese más
para aquellas prerrogativas que directamente afecten a su modo de vida. Entonces, así evitamos que una mayoría pueda pasar por sobre de ella. Así, con el principio supramayoritario se protegen a estas minorías en cuestiones políticas, en cuestiones religiosas, sociales, culturales, lingüísticas, en ese tipo de cuestiones. Pero, ¿qué sucede con la política? Bien, veamos nuestro sistema de leyes orgánicas constitucionales. Se las voy a leer. Tenemos Tricel, CERVEL, votaciones populares y escrutinios, partidos políticos, carabineros, fuerzas armadas, enseñanza, concesiones mineras y muchas más. Pero nosotros nos damos cuenta, listándolas, que no tratan materias sensibles para una minoría étnica o para una minoría religiosa o una minoría cultural. No, están tratando aspectos de la institucionalidad básica. Entonces, el veto no está en una minoría étnica, religiosa, cultural, etc. No, el veto está en manos de un sector político. ¿Ya? El veto le pertenece a un proyecto político particular, que es una visión de la política heredada de la derecha política. El problema de esto es que rompe el principio de igualdad del voto democrático, porque finalmente al darle esta fuerza de veto tenemos que los cambios políticos que se alejan de esa visión de la política, neoliberal en lo económico, centralista en lo político y corporativista en lo social, los proyectos que se alejen de esa visión tienen más dificultad para cambiar el status quo por los medios convencionales que los mismos partidarios del régimen para mantenerlo. Bien, entonces tenemos que, para hacer cambios en la ley orgánica constitucional y en la Constitución, el veto de este proyecto político de derecha pesa más. El voto de una persona afín a mantener esta institucionalidad pesa más. Y esto es una crítica que se le hace al sistema de leyes orgánicas constitucionales de Chile. Primero, que son muchas y que tratan materias que no deberían tener este estatus. Segundo, que utilizan un principio de supramayoría que no se justifica. Y tercero, que termina subvencionando demasiado a fuerzas políticas perdedoras, que fue el caso desde 1990 hasta el primer gobierno de Piñera, que para hacer cualquier cambio se necesitaba del consenso de un sector político que perdía las elecciones. Y entonces, como este sector político tenía fuerza de veto, muchos cambios no se podían hacer. Dicho eso, tenemos claro entonces que el sistema de quórum supramayoritarios no termina de justificarse en Chile para estas leyes orgánicas constitucionales y que hay que revisar la extensión de estas leyes orgánicas constitucionales. ¿Realmente es necesario tener una ley orgánica constitucional de enseñanza del Banco Central? ¿Una ley orgánica constitucional para las concesiones mineras? ¿Y realmente es necesario que estas leyes orgánicas constitucionales tengan el quórum supramayoritario, pensando que este quórum supramayoritario, las leyes orgánicas constitucionales, es una excepción del caso chileno? Hay algunos países que utilizan quórum supramayoritario, como Eslovenia o Bélgica, que utilizan quórums de 2/3, o Dinamarca, que utiliza de 5/6 incluso, pero estas quórums se hacen a materias muy específicas, no es el vasto número de materias que nosotros hemos visto. Entonces, ¿hace sentido tener eso? Al parecer no. Y por último, y aunque no lo vamos a tratar hoy, tenemos el caso del Tribunal Constitucional. Porque todas estas leyes orgánicas constitucionales al final pasan por el control obligatorio de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Es decir, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional, que también es un órgano antimayoritario y que no se elige. Bien, sin embargo, eso lo trataremos en la elección del Tribunal Constitucional. Por último, vamos a cerrar con algo que nos hace sentido ahora viendo este sistema de leyes orgánicas constitucionales con quórum supramayoritario que después pasan al Tribunal Constitucional. Vamos a cerrar citando las palabras de Jaime Guzmán. En vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo quien gobierne una sujeción a las exigencias propias de esta. Aquí está hablando de las exigencias de la Constitución. Es decir,
que si llegan a gobernar los adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. Ahí está hablando por parte de los partidarios de la institucionalidad del régimen de la dictadura, es decir, que la acción que sigan los adversarios no sea tan distinta a la que ellos mismos hubiesen anhelado. Porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha impone, de hecho, a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario, que se salgan de ese curso que anhelarían ellos mismos. Cuando vemos este diseño institucional de doble cerrojo entre el quórum supramayoritario y el Tribunal Constitucional, estas palabras cobran otro sentido. Bien, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima sección.